Buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, por conducto del Comité Organizador de las Jornadas de Derecho Indígena de la Facultad de Derecho, el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral, así como la Comisión de Asuntos Indígenas de la 59ª Legislatura, todos del Estado de Querétaro, damos la bienvenida al inicio de las actividades del Diplomado Tutela de los Derechos Político-Electorales en Materia Indígena. Para ello, por favor, pido sean tan amables de brindar un fuerte aplauso a las personas que nos acompañan en Presidium el día de hoy. El maestro Ricardo Ugalde Ramírez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. El maestro Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. La doctora Gabriela Nieto Castillo, magistrada presidente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. La doctora Marta Fabiola Larrondo Montes, diputada de la 59ª Legislatura del Estado de Querétaro y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de dicho órgano. La maestra María Pérez Cepeda, consejera del Instituto Electoral del Estado y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión de dicho órgano. Y, por supuesto, a nuestro ponente de honor, el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, agradecemos a las distinguidas personas que amablemente nos acompañan, integrantes del Poder Ejecutivo del Estado, diputadas y diputados de la legislatura local, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, magistrados del Tribunal Electoral local, consejerías del Instituto Electoral del Estado, consejerías y funcionariado de las instituciones electorales de las entidades federativas, al director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Defensoría de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la entidad, integrantes de los ayuntamientos, personal del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, autoridades universitarias, docentes, a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Querétaro y otras universidades, a los representantes de los partidos políticos, colegios y barras de abogados y abogadas de la entidad, a los medios de comunicación, así como al público en general. De manera muy especial, damos la bienvenida a la magistrada de la Quinta Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Mariana Muret Gilabert, y a la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, Nora Leticia Cerón González. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, en primer lugar, cederé el uso de la voz al consejero Gerardo Romero Altamirano para que, por favor, nos brinde un mensaje. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto y agradezco la presencia del doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien le agradecemos todas las instituciones organizantes de este diplomado su presencia, que nos la engalane, y por supuesto le reiteramos que esta es su casa, Querétaro. También saludo con mucho respeto a la diputada Marta Fabiola Larrondo Montes, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la 59ª Legislatura, a la doctora Gabriela Nieto Castillo,
presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, al doctor Ricardo Ugalde Ramírez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, a la maestra María Nieto Castillo, docente también de esa facultad y especialista en la materia. Y no puedo dejar pasar la oportunidad también de agradecer, saludar y reconocer a la maestra María Pérez Cepeda, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, cuya sensibilidad y empuje en esta materia ha permitido, al menos de parte del instituto, que tengamos este diplomado hecho una realidad y desde luego que podamos todos tener frutos a partir del día de hoy. Es motivo de gran satisfacción ver este nutrido grupo de personas que se han interesado en esta materia y desde luego con la presencia del ministro pues se explica por sí mismo la gran asistencia. Decía Rigoberta Menchú: el respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente. Estas palabras además tienen una resonancia especial al considerar el recinto que nos rodea. El Teatro de la República fue testigo de uno de los acontecimientos políticos más emblemáticos del siglo XX para nuestro país, la aprobación de la Constitución de 1917, la cual reconocería los derechos, en aquel momento denominados garantías, de todos los individuos. No obstante, tendrían que pasar todavía algunas décadas para que la Carta Magna plasmara los derechos fundamentales de los pueblos originarios. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, inicia el artículo 2 constitucional vigente. De acuerdo con las cifras oficiales, el país alberga a más de 25 millones de personas que se autoadscriben indígenas, es decir, 2 de cada 10 personas en México. Resulta por ello prácticamente imposible concebir el origen nacional sin la vasta riqueza cultural que históricamente han aportado estos pueblos y comunidades y que continúan aportando cada día para el desarrollo íntegro de nuestro país. En los últimos años se puede dar cuenta que se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, también es un hecho que todavía falta mucho por hacer en estos grupos. En este contexto, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro reafirma su compromiso con la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos en el ámbito de su competencia. Como autoridad electoral hemos llevado a cabo acciones que dan cuenta de esta dedicación. La creación de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión, la creación de la Unidad de Asuntos de Género e Inclusión, la cual también desahoga asuntos de la materia, la realización de foros informativos ante más de 200 personas de 86 comunidades indígenas en los municipios de Amialco de Buenfil, Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra y Tolimán, con el objetivo de que estos conozcan y ejerzan plenamente sus derechos político-electorales. También hemos capacitado a nuestro funcionariado electoral en esta asignatura y cabe hacer mención nuevamente que la consejería que ha estado encabezando estas iniciativas desde el propio instituto ha sido la maestra María Pérez Cepeda, a quien agradezco y reconozco nuevamente su dedicación. Sumado a lo anterior, cabe señalar que este instituto verificará la vigencia de los sistemas normativos de 300 comunidades a través de grupos focales y con el apoyo de aliados estratégicos especialistas en estos temas, muchos aquí presentes como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Defensoría de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con quienes tenemos varios meses trabajando. Además, el instituto implementará acciones afirmativas en este ámbito para el caso de los registros a las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos, para lo cual estará acompañando a los partidos políticos para su cumplimiento cabal. De este modo, se añade a esta lista de esfuerzos institucionales este diplomado que lleva por título Tutela de los Derechos Políticos Electorales en Materia Indígena, coordinado en conjunto con, como ya saben ustedes, con la legislatura, con la Universidad Autónoma de Querétaro y desde luego con el Tribunal Electoral del Estado. El objetivo de esta iniciativa no solamente es impartir el estudio y conocimiento, sino sobre todo ofrecer un espacio de reflexión, capacitación y difusión que se adecúe a los diversos contextos y exigencias de la función electoral en esta disciplina, muestra del alto compromiso que hemos adoptado como instituciones públicas. Quiero agradecer de antemano a todas y todos los ponentes que en las próximas semanas vendrán desde diferentes estados de la República a impartir los módulos que habremos de observar. Vendrán personas de Durango, Hidalgo, Michoacán,
y Oaxaca, los cuales estoy seguro que han preparado cuidadosa y profesionalmente los contenidos de sus exposiciones a fin de que el público pueda sacarle el máximo provecho. Citando nuevamente a Rigoberta Menchú, con la frase que comencé este mensaje, el respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente, de ahí la pertinencia de este diplomado, pues el respeto conlleva necesariamente conocimiento. Como autoridad electoral asumimos la parte de la historia que nos corresponde. El amor a nuestro país nos exige conocer, respetar y proteger a los pueblos originarios, a entender su cosmovisión y sus costumbres, a apreciar sus tradiciones, a abrazar su cultura. Conocer mejor a los pueblos indígenas nos permite entenderlos. Conocer mejor a los pueblos indígenas nos permite respetarlos. Conocer mejor a los pueblos indígenas nos permite promover sus derechos y hacerlos parte de nuestra esencia, de nuestra identidad como mexicanos y como mexicanas. Muchas gracias. Gracias, consejero. A continuación, cedemos el uso de la voz a la diputada Marta Fabiola Larrondo Montes. Muy buenas tardes. Saludo con mucho afecto y respeto, desde luego la línea de honor y pues al doctor Cosío, de verdad es un honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias a todos y todas que están aquí con nosotros en este día tan especial. Qué mejor lugar que este histórico Teatro de la República, donde nuestros legisladores en el año de 1917 pues trabajaron por una constitución social. Su servidora como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, pues ante esta gran responsabilidad que me encomendaron, hemos estado buscando los caminos para poder aportar realmente en beneficio de las comunidades en nuestro Querétaro. Tenemos casi 300 comunidades. Yo sí quisiera resaltar algo muy importante, el trabajo en equipo. Este evento es el resultado de un trabajo en equipo. Así es como debemos de trabajar las diferentes instituciones y todos los servidores públicos para poder obtener resultados. Entonces, yo agradezco sinceramente al Tribunal Electoral, al Instituto Electoral, a la Facultad de Derecho, a la maestra María, pues ella fue la que nos hizo favor de invitarnos y de organizar. Y bueno, pues nuestro invitado de honor, yo en lo personal tengo un doble gusto porque pues tener aquí entre nosotros al doctor Cosío con todo su conocimiento, con esa luz intelectual que él tiene y además que nos venga a dictar una conferencia sobre el tema de los derechos indígenas. Bueno, pues yo, doctor, en lo personal estoy sumamente agradecida y contenta por toda esta orientación que vamos a recibir. Pues darles la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en este día y pues yo quisiera ser muy breve, nada más recordar que debemos de estar orgullosos de nuestros pueblos originarios por su pluralidad, por esa multiculturalidad, esa gama extensa de tradiciones e historia que tiene nuestro país. México es un país extraordinariamente rico por esa cultura tan grande que tenemos y sobre todo por todos los mexicanos que formamos esta gran república, este gran cuerno de la abundancia. Nuestros pueblos y comunidades indígenas se han ido posicionando en sus derechos en las diferentes legislaciones y la institucionalidad en los estados. Sin embargo, es un proceso difícil que continúa con temas pendientes en el presente. En la última década hemos tenido grandes avances en promulgación de leyes y decretos en diferentes ámbitos, pero esto no es suficiente, necesitamos realmente prepararnos para este gran cambio que comentaba, el trabajo que comentaba nuestro presidente del Instituto Electoral, el arquitecto Gerardo.
Así es que este es uno de los motivos por el cual pues, se organiza este diplomado. El reconocimiento de los derechos sociales y culturas de este sector indígena, que representa un adelanto significativo para reivindicar la dignidad de esta población, por lo que resulta sumamente importante continuar impulsando políticas públicas capaces de reducir las brechas de desigualdad que existe, de tal suerte que el Estado pueda ofrecer un entorno más justo para todas las niñas, niños de nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos y comunidades se están visibilizando y se les reconoce como sujetos colectivos de derecho en un marco de garantías individuales. Ese es el reto para seguir avanzando, seguir construyendo, seguir armonizando las leyes vigentes e impulsar los temas pendientes. En la legislatura del Estado, en nuestra comisión, estamos trabajando en 3 aspectos. Desde luego, la responsabilidad de presentar iniciativas para obtener beneficios reales para nuestras comunidades. Estamos trabajando también el ir a visitarlos, sobre todo, pues estamos empezando, nos faltan muchos pueblos que visitar, pero para ver realmente sus necesidades. Y el otro aspecto sumamente relevante, difundir toda su cultura y todos los eventos como el que se está haciendo el día de hoy, forma parte de este tercer elemento, que también podamos presumir toda la riqueza con la que cuentan nuestros pueblos originarios en materia de cultura. Así es que pues yo estoy sumamente agradecida y feliz por este evento y desde luego auguramos gran éxito para el diplomado que se van a impartir en los siguientes viernes. Muchas gracias y damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias, doctora. A continuación, cederemos el uso de la voz a la magistrada Gabriela Nieto Castillo para que sea tan amable de brindar un mensaje. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con todo respeto a la línea de honor. Atendiendo a los hechos que marcaron su conformación histórica, México se constituye como una república en la que coexisten diversas culturas y formas de entender la realidad. Esta pluriculturalidad exige generar los mecanismos institucionales, sociales y jurídicos que permitan garantizar una convivencia armónica fundada en el respeto mutuo. Inscritos en un contexto global, el artículo 2 de la Constitución General, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas constituyen la base normativa en la que se cimienta el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, la cual es necesaria para contar con una posibilidad real de construir objetivos comunes. Las implicaciones de dicho reconocimiento son mayores. En su observancia, el sistema jurídico mexicano se inscribe en una visión de pluralismo jurídico conformada por el derecho formalmente legislado por el Estado y el derecho generado por los pueblos y comunidades indígenas, entre los cuales no existe una relación de jerarquía, sino de coordinación. Por lo que hace al derecho indígena, se integra por las normas consuetudinarias y aquellas derivadas de los órganos de mayor jerarquía en sus pueblos y comunidades, generalmente asambleas que representan la voluntad de la mayoría. Este sistema se funda en el principio de autonomía, por lo que en todo momento se debe privilegiar que los pueblos y comunidades establezcan sus formas propias de organización y la manera de regularlas, lo que impide, por ejemplo, que en la renovación de su gobierno, autoridades electorales ajenas al sistema modifiquen unilateralmente sus reglas o plazos,
o que se pueda sujetar la validez de sus comicios a la emisión de una convocatoria por los congresos de las entidades federativas. Sin duda, se debe garantizar de manera plena a los pueblos y comunidades el ejercicio de su autogobierno como manifestación concreta de su autonomía, pues no sería un sistema basado en la libre elección si fuese precedido de injerencias extrañas al ejercicio del gobierno comunitario. En esta línea, dicho ejercicio debe tener como único fundamento sus normas y procedimientos tradicionales y obliga a garantizar su participación en la vida política del Estado y constriñe asimismo a asegurar su intervención efectiva en todas las decisiones que les afecten. En suma, vivimos en una república que reconoce, como no podría ser de otra manera, un doble ámbito de legitimación para la creación del derecho. Respetarlo y hacer que se materialice en la cotidianeidad es labor de todas y todos. La toma de decisiones en la esfera de lo público debe incluir a todas las visiones y por ello el respeto de realidades disímbolas obliga a observarnos como iguales mediante el reconocimiento de nuestras diferencias. El sistema jurídico mexicano nos lo impone y la sociedad nos lo exige. El día de hoy, en este momento, nos encontramos reunidas y reunidos a fin de dar inicio al diplomado relativo a la tutela de los derechos político-electorales en materia indígena. Este foro es resultado de un compromiso interinstitucional. Cada una de las instituciones convocantes, en ejercicio de sus respectivas funciones, de alguna manera ha contribuido a la consolidación, al respeto, a la protección de los derechos de pueblos y comunidades indígenas en la entidad, a través de la función legislativa, a través de las acciones de carácter administrativo o materialmente legislativas que lleva a cabo el Instituto Electoral, a través de la resolución de diversos medios de impugnación que se han interpuesto ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro o a través de la apertura de foros de discusión académica como lo ha hecho la Facultad de Derecho. Existe un gran compromiso y creemos que este diplomado es muestra del mismo y nos congratula el hecho de que se haya observado una respuesta tan importante por parte de la ciudadanía. Estamos convencidas y convencidos que el resultado del mismo será de gran éxito. Muchas gracias por su atención. Gracias. Ahora, maestro Ricardo Ugalde Ramírez, le pido que de manera posterior a su intervención realice la inauguración del diplomado. Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes esta tarde a esta importante actividad que coordinan el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Igual agradezco a sus representantes, a sus titulares que esta tarde nos acompañan en la línea de honor. Si me lo permiten, quisiera expresar algunas ideas de manera previa a que este evento inicie. Sé que el interés no está en escucharnos a nosotros, sino en escuchar a una voz que ha sido autoridad durante muchos años en el tema del derecho indígena. Quiero decir que voy a parafrasear algunas líneas de un texto que he leído y que me parece en extremo importante para nuestros estudiantes que lo lean por el lenguaje cercano con el que se construyó. Parafraseándolo un poco, diría que procesados por las reglas de un mundo desconocido, uno en el que han sido invisibilizados o ignorados, uno que es ajeno a su lenguaje, que es ajeno a sus múltiples lenguas en sus contenidos y significaciones, un mundo que es ajeno a sus culturas, a sus costumbres, a sus formas de vida, a sus reglas de convivencia común y a sus rostros. Un mundo en el que no son escuchados
porque sus voces están débiles por el olvido, por el abandono, por el hambre, por la pobreza, por la discriminación, por la indiferencia y por múltiples injusticias históricas que en este país se han normalizado hacia ellos. Un mundo que no quiere ver sus rostros y que no quiere entender sus intereses ni sus sentires. Utilizados por los políticos, por instituciones de gobierno y hasta por algunos académicos, quienes suponen que diciendo su nombre dan sentido a sus actos y que han encontrado en ellos la más insana, perversa y mezquina forma de legitimar conciencias personales y hasta sus formas de vida, así es como viven los indígenas de este país. Entre políticas públicas fallidas, acciones de gobierno sin sentido, discursos retóricos vacíos o publicaciones académicas estériles, es como miles de indígenas esperan justicia, defienden sus tierras, sus costumbres y sus mundos. Pero no es así como haremos algo por ellos, no es vistiendo sus ropas para tratar de decirles o decirnos, te entiendo, hermano o hermana indígena, estoy contigo y te defiendo, te reconozco y te valoro. Nuestro quehacer tiene que ir más allá, debe ser un compromiso más profundo, más ético, más humano, uno que de poco en poco sume para transformar sus realidades, para que con ellos podamos transformar la nuestra y ser dignos en este espacio en el que convivimos de ellos. Hoy nos hemos congregado en este histórico recinto en el que durante el Constituyente de 1917 los indígenas también fueron casi olvidados, en torno a la figura de un ser humano en el que en el ejercicio de su función pública tuvo la prudencia y el valor de sumar con sus actos a un cambio que en este México plural es necesario. Lo hemos hecho también con motivo del inicio de un diplomado que lleva por nombre Tutela de los Derechos Político-Electorales en materia indígena. Señor Ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, le agradezco que haya atendido la invitación a este evento. Los estudiantes de la Facultad de Derecho lo hemos esperado por mucho tiempo y estamos dispuestos a esperarlo aquel que sea necesario para escucharlo. Nuestro interés es por un hombre que, con sus actos, ha dado inicio a un camino de aquellos muchos que son necesarios para cambiar el rostro del México indígena. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el Tribunal Electoral de este Estado y el Poder Legislativo le dan la más cordial de las bienvenidas y le expresamos nuestro reconocimiento por el valor de su trabajo como juzgador. En el caso de nuestra facultad, nuestras aulas son suyas y en ellas lo esperamos en futuras ocasiones, en esta invitación abierta para que este diálogo que hoy inicia sea semilla que germine, crezca y dé buenos frutos entre nuestros estudiantes para crear una generación que valore a los indígenas y a todos aquellos grupos que necesiten de manera permanente un voto en contra, para que no sean sentenciados en un lenguaje que no entienden. Muchas gracias. Si me lo permiten, les pediría ponerse de pie. Y siendo las 5 de la tarde con 48 minutos, formalmente inauguramos los trabajos del diplomado Tutela de los Derechos Político-Electorales en materia indígena. Que no sean solo discursos, que se conviertan en realidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Para dar inicio a la conferencia magistral, invitamos a nuestras autoridades a ocupar sus lugares al frente. Para lo anterior, damos nuevamente la bienvenida
al doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les informo que al finalizar la conferencia se abrirá un breve espacio de preguntas. Para ello, durante la misma, el personal encargado entregará formatos correspondientes por si alguien quiere realizar alguna pregunta. José Ramón Cosío Díaz nació en la Ciudad de México en 1960. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima. Posteriormente, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Asimismo, se graduó como maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En 1983, comenzó su trayectoria como profesor impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México desde 1987, en donde además ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derecho de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. A la fecha, ha impartido diversas pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y del extranjero. Ha escrito 28 libros, el más reciente lleva por título Voto en Contra. Asimismo, ha coordinado 12 libros, compilado 8 y dirigido 1. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. Le han otorgado importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación 1998 en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes 2009 en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Pagés Yergo en 2010 y en 2017, y el Nacional Malinali 2011, para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural, además de los doctorados honoris causa que le han otorgado diversas universidades, el último de ellos recibido por la Universidad Veracruzana. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que destacan el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, la Academia Mexicana de Ciencias, el American Law Institute, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Consejo Consultivo de Ciencias, el Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Consejo Consultivo del Center for US and Mexican Law, la Academia Mexicana de Derecho Internacional, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Nacional, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el Fondo Patrimonial en beneficio del Colegio Nacional, el Consejo Académico de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III de Madrid y Tirán Leblanc, del Consejo Consultivo de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como del grupo de académicos, expertos y ciudadanos que elaboran la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Adicionalmente, es integrante de consejos editoriales en revistas especializadas nacionales e internacionales. Actualmente es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor investigador asociado del Colegio de México, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y dirige el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, Asociación Civil. Además, es columnista en los periódicos El País y El Universal, así como colaborador regular de la revista Proceso. Damos un gran aplauso a nuestro ponente magistral. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, de verdad muchísimas gracias. Es muy impresionante para alguien que ha estudiado como yo Derecho Constitucional estar en este recinto, la cantidad de horas que seguramente quienes estamos interesados en la Constitución le hemos dedicado para saber qué pasó aquí,
entre el 1 de diciembre de 1916 y el 31 de enero de 1917, pues es realmente impresionante. Es muy significativo iniciar con este diplomado, y quiero agradecer desde luego a todas las instituciones convocantes, ya se han mencionado, pero muy en particular a María Nieto, porque gracias a ella y a su persistencia es que puedo yo estar aquí. Ha sido muy persistente para que pudiéramos estar aquí, mi esposa y yo, esta tarde y tener la oportunidad de charlar con ustedes. De lo que me han pedido hablar son de los retos y perspectivas del derecho indígena. Yo desde luego no voy a pretender siquiera hablar de los asuntos vinculados o relacionados con el derecho electoral. Esto creo que lo van a ir desarrollando de una forma más amplia. A mí lo que me gustaría es plantearles, espero que no sea eso por la conferencia que voy a dar, ¿verdad? No, ¿verdad? Muy bien, entonces proseguiré. Lo que quiero exponerles a ustedes básicamente es la idea de dónde veo yo los retos y las perspectivas del derecho indígena en este momento de la vida nacional. Y creo que esto vale mucho la pena para que podamos entender qué cosas sí vamos a poder hacer y qué cosas no vamos a poder hacer con el derecho indígena, a menos que realicemos acciones específicas o acciones puntuales. Entonces voy a tratar de plantear estas cuestiones. Desde luego voy a tomar un tiempo de antecedentes históricos, breves, se los prometo. Voy después a analizar cuáles yo creo que son los principales retos y después cuáles creo que pueden ser algunas perspectivas generales, y tal vez en las preguntas y las respuestas pudiéramos incidir un poco más en los asuntos electorales. Si nosotros comenzamos planteando cuál era la situación del derecho premoderno en general, y por premoderno entiendo aquel que fue construido antes de la Ilustración, antes de la codificación francesa y antes de las constituciones estadounidenses, francesas en general, debemos recordar que cada uno de los sujetos que eran identificables en las sociedades, imaginen ustedes Inglaterra, Francia, España, etcétera, cualquiera de las sociedades occidentales de nuestro conocimiento, cada uno de los sujetos que podíamos identificar tenía sus propios predicados. Esto es muy importante para mí. Entonces teníamos al rey, a la aristocracia, a los sacerdotes, a los militares y así sucesivamente, y en ese contexto, en algunos países que tenían esta identificación de sujetos, también estaban los indios. Y este asunto es importante porque respecto de cada uno de esos sujetos identificados correspondían sus propios predicados. El rey tenía sus propias normas, sus propios tribunales, sus propios fueros, y solo ellos podían juzgarlo. Lo mismo sucedía con los sacerdotes, dependiendo de sus jerarquías y sus órdenes religiosas, desde luego, pero las normas de los sacerdotes no les aplicaban al resto de las personas. Cuando tuvimos aquí en México la identificación dentro del periodo colonial de los indios, también los indios tenían su condición y cada uno de ellos tenía sus propios predicados. Y esta era una situación con la que se convivía. Quienes de ustedes han hojeado o leído la recopilación o la novísima recopilación o las leyes de Toro o el fuero juzgo, cualquiera de la legislación que se aplicó en nuestro territorio con motivo de la colonia, podrán con relativa facilidad, porque además así están construidos los ordenamientos, identificar a cada uno de estos sujetos. ¿Eso qué es lo que nos indica? Nos indica que se reconocían sujetos diferenciados y se les daba un trato jurídico diferenciado. Lo propio de cada sujeto era eso, ser identificado, ser tratado de manera diferente y ser ordenado en la sociedad. Esto no quiere decir ni que fuera justamente ni equitativamente, no estoy hablando de un juicio de esa naturaleza, sino simplemente haciendo las diferenciaciones. Una parte central de la caracterización de los órdenes jurídicos modernos, sea en la codificación napoleónica de 1804 en adelante, el Código Civil, el Código de Procedimientos, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penal y el Código de Comercio,
empezó a construir no una idea de sujetos diferenciados, sino de sujetos generales que tenían una posición en el orden jurídico no por razón de su nacimiento, no por razón de su credo, no por la razón de su proveniencia, sino simple y sencillamente en la condición de ser un sujeto del orden jurídico. Se es comprador, se es vendedor, se es padre, se es hijo, se es arrendatario, se es arrendador, etcétera, 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 lo que ustedes conocen con los distintos libros del Código Civil. Pero exactamente lo mismo sucedió con el constitucionalismo. Las personas eran titulares de derecho más allá de su condición política, social o económica. Ya sabemos que la condición económica no modificaba la condición jurídica, pero la condición jurídica se predicaba como si fuera de una totalidad de sujetos en igualdad de condiciones. Entonces se tenía derecho a escribir, se tenía derecho a pensar, se tenía derecho a creer, a circular, a transitar, etcétera, con independencia de la condición individual de los sujetos. Y ahí empieza un momento muy importante y muy interesante de la historia de la humanidad, digamos hacia comienzos del siglo XIX, en donde se empieza a buscar una igualdad entre los sujetos. Empezamos a buscar que hubiera una homogeneidad social, esta es la palabra que se me fue, la homogeneidad social entre todos los sujetos para tratarlos a todos por igual. Insisto, la condición de clase, la condición económica se daba por descontada y las normas comenzaban a aplicarse. Y aquí es donde me parece que empiezan los problemas del mundo indígena. ¿Por qué razón? Porque los indígenas, más allá de la condición personal, de su condición de etnia, de su condición de pueblo, de su condición lingüística, empiezan a ser considerados como partes del todo y forzadamente a ser tratados como partes del todo. Si yo tenía unos usos y costumbres por la proveniencia de mi pueblo, de mi comunidad, de lo que yo estuviera agregado, eso al derecho, con toda franqueza, no le importaba. Lo que le importaba es usted comprador, es usted vendedor, cuál es el estatus jurídico que usted tiene. A lo largo del siglo XIX se mantiene algunos fueros y privilegios para los sacerdotes, para la iglesia y algo para los militares y progresivamente van desapareciendo, pero esa es la misma razón de fuero a la que me estoy refiriendo. En lo demás empieza esto a buscarse sus armonizaciones y esto es con la condición en la que el mundo indígena, por decirlo de esta manera, sus lenguas se empiezan a disolver bajo una pretensión de alcanzar una modernidad a través de las normas jurídicas. Cuando se hacen cambios de carácter social, a finales del siglo XIX, el nacimiento de los partidos comunistas, de las sociales democracias, de hecho lo que se discutió aquí en Querétaro, no se discute a partir del punto de vista de los indios, se discute a partir del punto de vista del campesinado o de los trabajadores, pero los indios vuelven a quedar sometidos a la condición agraria, son sujetos de derechos en razón de su actividad agraria, no en razón de su condición étnica. ¿Por qué? Porque una cosa es para este mundo, no es que yo esté de acuerdo, simplemente lo estoy describiendo, para este mundo es cómo me agrego yo a las fuerzas productivas de la sociedad como trabajador o como campesino, pero no cómo me agrego a partir de plantearme para mí mismo una condición étnica o una condición lingüística o una condición consuetudinaria distinta a la que tenía el resto de las personas. En Querétaro, si ustedes se fijan, los dos derechos sociales no tienen una afectación social intensa o un reconocimiento social intenso a estos pueblos y a estas comunidades. Lo que se hace es decir, usted, en este lenguaje, ya sé que la Constitución no habla, lo estoy haciendo en una metáfora, usted es un campesino, muy bien, usted recibirá tierras del excedente de los latifundistas o les serán restituidos tierras, bosques y agua de lo que se quitó básicamente con los procesos de desamortización generados por el general Díaz. Usted es trabajador, bueno, pues usted tendrá todos estos mínimos laborales, jornada máxima, etcétera, 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 lo que todos sabemos del 123, entonces sin apartados, y esto es lo que se le garantizará. El Estado no realizaba una acción excepcional, sino el Estado quitaba a los latifundistas o restituía tierras, bosques y aguas, o limitaba a los trabajadores para que no tuvieran una condición de explotación excesiva respecto a sus trabajadores. El mundo indígena ahí no tiene absolutamente nada de presencia ni de consideración.
Es más, me atrevo a decir que la política nacional del Estado, y esto ha sido explorado por muchos autores, sobre todo los antropólogos y los historiadores, quería ser subsumido, quería ser incorporado, quería ser diluido dentro de ese proceso de modernización. Cuando vienen los procesos de descolonización, a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, los procesos de descolonización tampoco pasan por la recuperación del mundo indígena. Si ustedes también observan estos procesos, lo que se trataba es que las potencias, que los imperios salieran de las tierras, pero no estaban dentro de los estados nacionales buscando la reconstitución o la reafirmación de los pueblos y de las comunidades, ni de los indígenas en lo individual. Es decir, eso no estaba en la construcción general. Se seguía utilizando un orden jurídico generalizado. Otra vez regreso a los ejemplos de compradores y vendedores, de delincuentes o no delincuentes, lo que fuera, pero no había estas excepciones ni estas condicionantes. En el caso nuestro, para no irnos muy lejos, creo que el campanazo, y esto también me parece que está ampliamente tratado y demostrado, como campanazo político que después se hará campanazo jurídico, es el levantamiento el 1 de enero de 94 con el EZLN. Allí me parece que en un momento donde México entraba a la modernidad con el Tratado de Libre Comercio, donde habíamos finalmente consolidado a unas élites en el imaginario colectivo, donde México estaba a punto de alcanzar una modernidad, el EZLN presenta una cara completamente distinta. No es una cara política, es una cara étnica, es una cara comunitaria, donde representando a pueblos y comunidades, a tradiciones y a lenguas, le enfrenta al Estado mexicano y le hace un reto, por supuesto no fraseado así, pero hace un reto importante, y es, ¿y dónde en esa modernidad, dónde en esa homogeneidad, dónde en ese mundo de democracia y de constitucionalismo, dónde en ese mundo de leyes generales, abstractas, impersonales, tenemos nosotros, los pueblos, las comunidades y los indios en particular, cabida? Y este me parece que es un asunto central. Muchos de los que están en este auditorio son muy jóvenes, no sé si lo han leído, pero si revisan los periódicos del año 94 y todavía una parte 95, hay una discusión importantísima, no es que esté bien, pero es una discusión importante, donde casi todos los juristas mexicanos pensaban que reconocer los derechos de pueblos, comunidades e indios significaba básicamente, o íbamos a ir hacia la balcanización del país. Yo no he hecho la recuperación de esos textos, pero si ven el Excelsior, el Universal, en fin, los periódicos, los diarios nacionales de entonces, ustedes podrán ver que la discusión básicamente era reconocer las demandas del EZLN y todo el movimiento que el EZLN está tratando de articular, lo único que va a hacer es romper la unidad del Estado nacional. ¿Y cuál es el imaginario que tenían estos juristas? Algunos de ellos juristas competentes, personas importantes en el ejercicio de su actividad profesional. Me parece que justamente era esta idea de vamos a terminar por romper la unidad, la homogeneidad, vamos a entrar en una condición de pluralismo, y con toda franqueza no sabemos cómo manejar ese pluralismo, porque ni está en las categorías nacionales, más allá de que nos contáramos la historia de nuestras tradiciones de pueblos y comunidades, no estaba en el imaginario nacional, pero tampoco estaba en el imaginario internacional, salvo casos como los de Canadá y algunos otros pocos ejemplos de derecho comparado, no se pensaba en estas condiciones. Había algunas ideas de pluralismo político respecto al País Vasco, respecto a los catalanes, en fin, algunos otros pueblos del mundo, pero no había una reflexión profunda hacia cómo acercarnos a eso. Allí me parece que es definitorio el texto de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, porque empieza a discutirse cómo este nuevo mundo, déjenme hablarlo así, va a insertarse en un orden jurídico o en el orden jurídico nacional. Y yo creo que este sigue siendo el principal reto, y después voy a tratar de demostrar por qué creo que este es el principal reto hoy, después de ya de varios años en que estamos en estas cuestiones. ¿Cómo se amalgamó todo este proceso y este movimiento? En el artículo 2 de la acción, que el presidente Fox inicia el proceso, muy discutido, muy debatido, si Marcos podía hablar en las cámaras, si Marcos podía hablar con máscara o sin máscara, todas estas discusiones se van llevando de distintas maneras hasta que se discute el asunto y tenemos un artículo 2 constitucional.
El artículo 2º constitucional sin duda es un artículo potente, es un artículo que otorga o reconoce, como ustedes quieran, muchas cosas, pero también es un artículo que tiene profundas limitaciones. La primera importancia del artículo es reconocer a este país como una nación pluricultural, constituido por pueblos y comunidades indígenas, a partir del mes pasado también por los pueblos afromexicanos, que forman parte de esta pluralidad política, a partir de la incorporación de un apartado C al artículo 2º de la Constitución. Entonces, esto es importante, sí, porque se reconoce esas pluralidades, esas comunidades, esta idea de una diversidad de lenguas, usos, costumbres, etc. Lo que sin embargo queda, me parece a mí, corto, es la idea de que los pueblos y comunidades, para tener existencia política, tienen que hacerse de las formas municipales. Y esto es lo que en el fondo acaba sucediendo. Si yo tengo un pueblo, una comunidad, ¿cómo me planteo, cómo me planto más que me planteo, cómo me planto frente a las comunidades, cómo actúo frente a las comunidades? Pues haciéndome ayuntamiento. Este me parece que es una de las formas de reducción de un proceso que en ese momento tenía una gran posibilidad de desarrollo, mucho más acelerado y mucho más profundo, reduciéndole a una forma electoral representativa y llevando a que ese pueblo y comunidad hecho ayuntamiento tuviera desde luego que acomodarse a las formas jurídicas del artículo 115, donde están definidas las formas de organización de los ayuntamientos y desde luego sus competencias. Entonces, creo que ahí hay un problema central de discusión por qué se llevó a esa forma. Me van a decir ustedes, y con razón, no todos los pueblos y comunidades quedaron inmersos en los ayuntamientos, y eso es desde luego cierto, pero su forma política de expresión sí quedó inmersa en estas condiciones. No hay otras maneras en las cuales los pueblos y comunidades políticamente, o al menos político-electoralmente puedan actuar, competencialmente puedan actuar, como estamos acostumbrados los abogados. ¿Dónde pueden actuar? De maneras diferentes, a través de las consultas, a través de las presencias de reivindicaciones lingüísticas, y eso voy a ir un poco más adelante, pero sí creo que es importante para ver dónde hay retos en este asunto. En segundo lugar, me parece que hay una tensión extraordinaria y no resuelta, que a los pueblos y comunidades se les va a reconocer el ejercicio de sus usos y costumbres para efectos de que cierto tipo de problemas, asuntos, conflictos, litigios, etcétera, los resuelvan conforme a esos usos y costumbres. Y ahí me parece que después de este boom, lo voy a llamar así, del EZLN, la reforma al artículo 2 y algunos intentos, me parece que eso se ha ido reduciendo, cuando no se ha ido constriñendo, cuando no se ha ido acotando para efectos de que menos cosas puedan ser reconocidas como usos y costumbres y ser reconocidas a su vez por el orden jurídico nacional como formas válidas de producción del derecho. Este es un asunto que me importa mucho. Donde ha habido un poco más de reconocimiento y de acción son en las formas en las que pueblos, comunidades e indígenas participan en la legislación nacional, que es una cosa distinta a resolver los problemas conforme a mi orden jurídico, a participar yo como indígena en el orden jurídico de ustedes, del orden jurídico nacional. Son dos cosas bien diferentes. Ahí con peritos, traductores, defensores, intérpretes, me parece que se ha hecho un buen trabajo a partir de la autoadscripción y la posibilidad de que estas personas o estos pueblos y estas comunidades jueguen en la jurisdicción nacional en distintos tipos de juicios o en distintos tipos de procesos o procedimientos en general. Y donde sí veo que hay un poco de desarrollo, muy poco desarrollo, es en la parte del apartado B del artículo 2. Si ustedes ven el que es el último párrafo del apartado B del artículo 2, tiene una de las poquísimas garantías presupuestales que tiene nuestra Constitución. En la cuestión se garantiza el pago de deuda, los salarios de los funcionarios públicos federales, y se garantiza la administración de recursos presupuestales para cumplir con el catálogo de acciones que debe llevar a cabo el Estado para el desarrollo escolar, laboral, migratorio, cultural, lingüístico, educativo, etcétera, de los pueblos, de las comunidades y de los indios, con todo lo que prevé
el apartado B en las distintas fracciones del artículo 2º constitucional. Ahí sí me parece que una vez más los indígenas como tales no están caracterizados como sujetos respecto a los cuales el Estado tiene que otorgar prestaciones, sino que los indígenas están disueltos en sus condiciones de pobreza, de marginación, etcétera, pero me parece que hay una poca estructuración del presupuesto y de las políticas públicas que lo dirigen para efectos de tener estas condiciones de gasto. Pues si ese es el contexto general que tendríamos en México, ¿cuáles veo yo que hoy son los retos que estamos teniendo para estos pueblos y comunidades? El primer reto, que me parece extraordinariamente complicado, es esta vuelta sutil en todo el mundo, incluido México, una vuelta hacia el desarrollismo. Esta idea de que es importante generar crecimiento, generar empleo, generar recursos económicos, en muchas ocasiones en contra de la naturaleza. Y este me parece que es un asunto central. Si ustedes se fijan en las políticas que está tomando el presidente Trump o que está tomando Bolsonaro o que están tomando otros muchos líderes del mundo y de la región, y algunas de las que están tomando en nuestro país, son políticas desarrollistas. Lo que queremos es tener canales, tener trenes, tener construcciones, tener puertos, tener un conjunto de cosas para generar esta condición. Y esto desde luego juega en contra de pueblos y comunidades, porque pueblos y comunidades tienen ahí su asentamiento y ahí tienen los espacios donde tienen o generan sus cosmovisiones. Entonces, creo que un reto a este mundo jurídico es el desarrollismo. No importa si va a haber un Tren Maya aquí, o no importa si en los Estados Unidos venía un gasoducto desde Alaska y se había suspendido, que sigue el gasoducto, que sigue el tren, y después vemos cuáles son las condiciones de afectación de esos cuerpos y comunidades. Creo que aquí hay un problema muy importante. Otro problema que tiene que ver con lo mismo es este momento en donde no estamos, y hoy que se celebra el Día del calentamiento global, no se celebra el día, se celebra la reivindicación contra el calentamiento global. No hemos podido hacer acciones generales para efectos de poder frenar, paliar, disminuir, detener el calentamiento global, y ustedes saben todos los problemas que estamos viviendo en el mundo. Hoy en la mañana leía un artículo sobre lugares donde hace algunos años, no muchos años, era imposible pasar por la cantidad de hielo en el Polo Norte. Hoy decía, hoy hay muy alegres cruceros, ¿no?, donde van las personas, donde hace unos pocos años no se podía pasar, esto era imposible. Hoy las personas viajan en crucero por todos estos lugares. El número de grados que se había pensado como límite máximo no se va a alcanzar. En fin, estamos teniendo muchísimos problemas con el calentamiento. Y esto otra vez me parece que redunda en perjuicio de pueblos y comunidades por la situación en la que están presentados. Un tercer problema que también veo es esta búsqueda de los nacionalismos o la exacerbación de los nacionalismos que se están presentando en el mundo, y creo que también en México, en donde para efectos de construir una imagen de unidad política o para poder ejercer una unidad política se está buscando construir una idea de homogeneidad social y política. Y esto también, me parece, genera enormes afectaciones, los nacionalismos, a los pueblos y comunidades, porque entonces tenemos que volver al viejo esquema de todos somos iguales, todos estamos en la misma condición y no tenemos por qué o no podemos por qué hacer diferencias entre unos y otros sujetos. Este también me parece que es un asunto importante para estos efectos. Por otro lado, también estamos viviendo un mundo de cambios en las hegemonías mundiales. Estados Unidos no acaba de dejar de ser potencia hegemónica, China no alcanza a ser la potencia hegemónica. Estamos en un momento de una enorme transición como la que aconteció a mitad del periodo de entreguerras, cuando Inglaterra no acababa de dejar de serlo y los Estados Unidos no acababa de serlo. Es un periodo de enorme confusión y los países menores se van, los países que no están jugando a ser hegemónicos, se van pegando a los países grandes para efectos de lograr protección, recursos,
una geopolítica más o menos articulada. Esto también me parece que juega en contra de pueblos y comunidades, porque muchas de las decisiones nacionales no se toman en el Estado Nacional, sino se están tomando afuera y se están imponiendo esas condiciones que después tienen como pago hidroeléctricas, presas, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Entonces creo que aquí hay problemas de una enorme dificultad para esta diferenciación de los pueblos y las comunidades indígenas. Y por otro lado, hay que decirlo también, está en el mundo teniendo, y espero que esto simplemente sea temporal, una situación de enorme tensión los procesos democráticos. Ante la incertidumbre de los factores que dije, ante las desgracias naturales que se incrementan, ante el calentamiento, etcétera, 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 no lo voy a repetir, la democracia empieza a ceder algunos de sus espacios de racionalidad para que los hombres fuertes, los líderes poderosos, podemos hablar de India, podemos hablar de China, podemos hablar de Rusia, podemos hablar de muchísimos países, se ponen en manos de líderes poderosos, de líderes carismáticos, para efecto de que conduzcan los destinos. Y esos líderes carismáticos normalmente apelan a un nacionalismo unitario, y ese nacionalismo unitario, otra vez, disuelve muchas de las condiciones de diferencia o de pluralidad en las que descansa, desde luego, la construcción de mundos diferenciados y entre ellos el mundo indígena. Si este tan negativo panorama que he puesto, ya he visto la cara de los que no se han dormido, una cara bastante triste, los que están dormidos, pues están dormidos y listo, entonces los que están despiertos se estarán atendiendo, ¿cuáles son las condiciones de perspectivas que están aquí planteadas? Lo primero que yo creo que vale la pena entender es esto. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero creo que es importante. El derecho no es un producto natural, el derecho no tiene una noción natural. A nosotros, a quienes estamos en este magnífico recinto, nos puede parecer obvio, nos puede parecer razonable, sensato, moral, póngale el calificativo que quieran, que el derecho sea de una determinada forma. Pero eso no está construido en la historia de la humanidad. El derecho es una construcción artificial que se hace por grupos, que se hace por intereses, que tiene una dosis muy importante de dominación para efectos de lograr que unas personas hagan, mediante la coacción, la amenaza, la simbología, hay muchas razones en este sentido, bastante exploradas todas ellas, que las personas hagan cierto tipo de cosas. De forma tal que si se quiere colocar una agenda del mundo indígena en el orden jurídico mexicano y adicionalmente reconocer ese mundo en las leyes nacionales o que esas leyes nacionales reconozcan esos mundos, esto requiere de un trabajo. No va a caer esto así como un fenómeno natural, no va a caer como la lluvia, ni como un meteorito, ni como una manzana, ni como la imagen que ustedes quieran, no va a caer. Esto tiene que construirse a través de procesos determinados, de procesos concretos, de personas que tengan la inteligencia, la fuerza, la voluntad para ir procesando, para ir produciendo este tipo de normas en las que el orden jurídico se reconozca. Yo creo que este mundo está, el mundo indígena está, y no lo deseo, al contrario, yo soy muy favorable y muy partidario de estas cosas, pero sí creo que está en una condición de encrucijada. Más allá de que podemos hacer discursos, más allá de que, como decía el director de la facultad, podamos apelar a buenas razones, yo creo que estamos en una situación compleja. Porque estos mismos momentos, estos mismos procesos de constricción social, estos mismos procesos de dominación, estos mismos procesos de angustia vital que se están viviendo por muchas razones, me parece que lo que buscan es estabilizar, homogeneizar, y no admitir las diferencias. Las diferencias en procesos históricos como los que estamos viendo suelen ser, si no castigadas, sí al menos acotadas. Y esto sí me parece que es un asunto central. Entender que no hay una naturalidad en la forma de construcción del derecho. Se tienen que poner objetivos concretos, se tiene que precisar hacia dónde se va y lograr estas cuestiones. El mayor reconocimiento viene hacia el mundo de los ayuntamientos, de los municipios como orden jurídico y los ayuntamientos como órgano de gobierno de esos órdenes jurídicos, es cierto, pero también las posibilidades municipales de desarrollo del derecho indígena son muy limitadas.
¿Por qué razones? Porque los municipios, ya lo sabemos, están en una condición piramidal en la cual las normas constitucionales, las normas federales, las normas estatales y finalmente la condición residual, los municipios con escasos recursos tendrían que hacer desde ahí esta condición. Entonces creo que dejar toda la carga de la reelaboración o de la reinvención del mundo indígena en los municipios no va a ser posible. Qué bueno que haya municipios indígenas, qué bueno que haya ayuntamientos indígenas, qué bueno que haya representantes indígenas, todo eso me parece espléndido, pero desde ahí no se construye una política social integral de reelaboración. Y este sí me parece que es un asunto central. Las acciones colectivas, las acciones de litigio estratégico tienen sentido, pero bajo la advertencia de que su nivel de penetración, que su nivel de generalización, que su nivel de reconstitución sigue siendo muy bajo. Es importante que se litigue, es importante que se reconozca, es importante que se logren sentencias favorables, sí es muy importante, pero sabiendo de antemano que eso tiene efectos muy limitados. A mí me parece que la única cuestión en este sentido es como hacer un alto en el camino. Yo sé que este diplomado no es el lugar para ese tipo, pero sí entender cómo en las condiciones que he tratado de identificar, no sé si tengo razón o no, las comparto, para eso son las preguntas y las respuestas que luego vendrán, podría reelaborarse, reconstituirse este mundo. La cuestión garantiza no solo el reconocimiento a los pueblos ya existentes, sino algo central que es la reconstitución de estos pueblos, eso dice el apartado B, la reconstitución de las lenguas, la reconstitución de los usos y costumbres. ¿Quién está o quiénes están trabajando para esas reelaboraciones lingüísticas, culturales, simbólicas, jurídicas? Ahí me parece que hay un espacio muy abierto, muy diluido, donde me parece que va a ser muy difícil que con los espacios actuales, con los presupuestos actuales, con las visiones actuales, este mundo que tenía un sentido bastante prometedor después de la reforma al artículo 2 constitucional, se pudiera desarrollar. Entonces creo que sí vale la pena no seguirnos repitiendo nada más así, repitiéndonos por repetirnos. Es importante repetirnoslo, pero sabiendo que eso tiene una dimensión y tiene un alcance, que existe un mundo, una pluriculturalidad, una plurilingüisticidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso está muy bien, repitámoslo para que al menos desde ahí no se den las cosas. Pero con la mera repetición y con los instrumentos y las instituciones que hoy existen, me parece muy difícil en el contexto actual lograr este empuje generalizado hacia este mundo. Creo que son otras las acciones políticas que después deben volverse acciones jurídicas para la consideración o la reelaboración de esto que tan importantemente llamamos la pluriculturalidad o la condición pluricultural de la nación mexicana. Entonces creo que hay alcances ya logrados, hay buenos resultados en algunas áreas específicas, creo que hay unos retos enormes y sí creo que con el andamiaje institucional, como se dice ahora, de lo que tenemos puesto, en el mejor de los casos podremos mantener, pero difícilmente podremos desarrollar y mucho más difícilmente podremos incrementar esta condición de pluriculturalidad a la que me refería. Entonces, si les parece, pues yo estaría aquí para contestar sus comentarios, sus críticas, sus preguntas o lo que ustedes digan. Muchas gracias.
Entonces, no pueden imponer como penas la lapidación, las marcas, los azotes, porque está prohibido por el artículo 22. Entonces, si una comunidad dijera, pues aquí vamos a hacer una cosa de este tipo, unos azotes, unos palos, eso no sería permitido. ¿Por qué razón? Porque no se avendría a lo que está establecido en el artículo 2 constitucional. Entonces, hay sí unos límites que tampoco están muy definidos. Y no están definidos no porque no haya habido conflictos, sino porque tampoco existen los mecanismos claros para saber cuándo las decisiones de los órganos de los pueblos y comunidades que están aplicando usos y costumbres suben hacia la jurisdicción nacional, y la jurisdicción nacional casa, en términos de casación, esas decisiones para efectos de remediarlas, corregirlas o ajustarlas. Creo que ahí también hay un momento de una falta de relación entre lo que se resuelve con usos y costumbres y lo que se revisa con jurisdicción nacional. Yo creo que ese también es un tema de la mayor importancia. ¿Está ahí ya? ¿Sí? ¿Sale? Dice aquí, además de las acciones afirmativas, ¿de qué otras maneras se puede garantizar el acceso de los pueblos indígenas a los cargos públicos? Esta es una pregunta, yo creo que van ustedes a ver en el seminario o en el diplomado. Yo creo que son formas de organización comunitarias muy importantes. Hay una gran cantidad de experiencias. Por lo que he podido averiguar y por lo que me han podido platicar, Querétaro está iniciando los procesos hacia este mundo electoral, pero sí me parece que hay ya experiencias muy importantes, sobre todo en Oaxaca y en Chiapas, que son dos estados a los que a mí me tocó conocer varias acciones de inconstitucionalidad, para definir de qué maneras se pueden ir introduciendo. Hay muchas prácticas, en algunos casos los pueblos y comunidades se ponen de acuerdo entre sí para postular frente a un partido político por razones del registro. Eso no es incorrecto. En algunas ocasiones generan alternancias a partir de los propios partidos y cada partido determinado o materializando a un pueblo o a una comunidad. En fin, yo creo que hay distintas acciones. Lo que creo que los conflictos o los litigios hacen es corregir los extremos. Cuando las cosas se salen de un cauce, eso me parece que tiene una posibilidad de corrección. Pero lo que me parece más importante sería si se pudiera encontrar un medio mediante el cual hubiera una mecánica donde pueblos y comunidades pudieran estar en la autoridad municipal y los litigios solo cuando esas mecánicas se rompan o cuando esas mecánicas se descarrilen, en fin, utilicen cualquier metáfora en este sentido para darle contexto. Yo creo que esto sería el mundo ideal. Pero si ustedes, como Estado de Querétaro, están entrando en estas condiciones, creo que vale mucho la pena ver lo que otros estados ya han padecido, ya han corregido y ya hicieron para evitar, a veces a destiempo, porque fue consecuencia de un largo y penoso litigio, lo que se les fue presentando en estos mismos casos. Muchas gracias. Hay algunas preguntas que quedan pendientes. Por cuestión de tiempo se las vamos a entregar al doctor para que él pueda posteriormente revisarlas. Ahí vienen anotados nombres y correos electrónicos. Muchísimas gracias. Vamos a solicitar, concluido el espacio de preguntas, que las personas titulares de las autoridades convocantes sean tan amables, por favor, de acompañarnos nuevamente al Presidium para entregar un reconocimiento al doctor José Ramón Cosío Díaz. Bueno, muchas gracias por la conferencia magistral, doctor.
En nombre del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, de la 56ª Legislatura, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, de la Universidad Autónoma de Querétaro y de su Facultad de Derecho, se entrega este reconocimiento al doctor José Ramón Cosío Díaz por la impartición de la conferencia magistral Retos y Perspectivas del Derecho Indígena. Muchas gracias. Invitamos a los medios de comunicación a que nos apoyen con la toma de la fotografía oficial. No sé si ya.